Bueno, estos son entonces los ejercicios que vamos a proponer resolver hoy. El primero. Dice, obtenga la ecuación del plano determinado por los siguientes puntos. Entonces, en el apartado A tengo 3 puntos, en el apartado B otros 3 puntos. Para dar la ecuación de un plano, ¿qué necesito conocer del plano? Un punto y un vector normal. Sí, señor. Entonces, vamos al apartado A, ¿no? En el apartado A, ¿quién podría ser un punto de paso? Cualquiera. Cualquiera. Exacto, eso, cualquiera. Después veo cuál uso. Pero necesito buscar un vector normal. ¿Cuál va a ser la propuesta del vector normal? Porque no nos olvidemos el dibujito clásico, ¿no? Yo tengo plano, 3 puntos que obviamente esos 3 puntos no tienen que ser alineados, porque de ser alineados estarían sobre la misma recta y en ese caso hay infinitos planos que contienen a los 3 puntos. La idea es que los puntos no sean alineados y no lo van a hacer, ya lo vamos a comprobar. Yo tengo acá punto P sub 1, punto P sub 2, punto P sub 3. ¿Cómo hago para buscar un vector normal a ese plano? ¿Cómo hago? Haces dos vectores y haces un producto vectorial para que te dé el vector normal a esos dos vectores que formes con los puntos. Bueno, dale, ¿y quiénes serían, por ejemplo, una propuesta de esos dos vectores? P1, P2 y Sí, P2, P3. bien. P1, P2 es un vector que cuando uno hace el gráfico, ahí, ese vector es paralelo al plano que estoy queriendo encontrar. Porque como los dos puntos están sobre el plano, el vector que une a esos dos puntos está sobre el plano. Entonces es paralelo al plano. De la misma manera, por ejemplo, si hago P sub 1, P sub 3, ese vector también es paralelo al plano. Por lo tanto, la conclusión es que el vector que surja de hacer P1, P2 vectorial P1, P3 va a ser un vector perpendicular al plano que estoy buscando. Entonces, en nuestro ejercicio, en el apartado A, puedo pensar que este punto es al que yo llamaría P sub 1, este al que yo llamaría P sub 2 y este al que yo llamaría P sub 3. Podría haberlo llamado diferente, qué sé yo, a este primero P sub 3, al del medio P sub 2 y al último, qué sé yo, P sub 1, no sé. Podría haber cambiado eso, no me importa. No me importa. Yo decido designarle este nombre a cada uno. Bueno, entonces para buscar este vector normal, voy a primero buscar P sub 1, P sub 2. ¿Quién sería este vector P sub 1, P sub 2? Las componentes, ¿cómo era eso? Las de P2 menos P1. Bien, pero acordate que se escribe así, ¿no? Si yo quiero escribir un vector acá, tengo que escribir el vector posición del punto P sub 2 Menos menos OP1. Exacto. Eso es lo que debería escribir. Cuando eso no lo escribo, ¿qué escribo acá? Directamente el resultado. Y el resultado sería, como decías vos, 4 menos 1, después 1 menos 0, y Menos después 3 menos 1. menos 3, uy, puse una coma que no va, menos 3 menos 1. Exactamente. O sea que sería P1, P2, el vector de componentes 5, 1, menos 4. Bueno, ya que estamos, ¿qué tenemos que hacer? P sub 1, P sub 3. P sub 1, P sub 3, que de nuevo, si yo quisiera escribirlo como una resta de vectores, tendría que decir OP3 menos OP1, eso es lo que yo debería escribir ahí como el igual, y me da el vector que tiene componentes. Ahora es 1 menos 1, coma, 1, 1, menos 0, coma, 1, menos 1. O sea, sería el vector 2, 1,
Bueno, hacemos el producto vectorial. Decimos ahora que el vector normal va a ser aquel que surge de hacer este producto 5, 1, menos 4, 2, 1, 0. Acá ponemos el versor I, acá ponemos el versor J, acá ponemos el versor K. ¿Me pueden decir cómo queda este producto vectorial? Tachábamos la primera columna. ¿Y qué hacíamos? Ay, ay, ay. Tachábamos esta primera columna. ¿Y qué quedaba? Y había que resolver el determinante que quedaba. Sí. Entonces, entonces, Te quedaría 4 en el primero. sí, señora. Sí, no es. Porque es 1 por 0 menos 1 por menos 4. Entonces, en ese resultado quedaría 4 positivo. ¿Qué queda en el medio? 8. ¿Te acuerdas que en el medio había algo particular que había que hacer? Tachábamos la columna del medio. Así haces ¿Era el signo opuesto? eso. Uno hacía lo mismo, tachaba la columna del medio, ¿no? Yo hago esto, tacho, y hago 5 por 0 menos 2 por menos 4, pero a ese resultado le tenía que cambiar el signo. Entonces, una de las cosas que yo hago habitualmente es hago el producto al revés, pero bueno, es algo que lo hago yo. ¿Qué me queda entonces? Menos 8. ¿Está bien? No, no 8. ¿Y el tercero qué queda? Tacho esta columna. 3. 3, señora. Muy bien. Fantástico. Fantástico. Por lo tanto, este es el vector normal. P sub 1, P sub 2 o P sub 3 pueden ser candidatos a ser vistos como punto de paso. Entonces, esto me permite decir lo siguiente. El plano que busco, sé que se escribe de la forma 4x menos 8y más 3z más d igual a 0. ¿De dónde saco el d? Reemplazás un punto y despejás. Sí, señora. Bueno, vamos a reemplazar con el punto que menos cuentas me pida hacer, con P sub 1, ya que tiene una coordenada nula. Entonces digo, como P sub 1 pertenece al plano, las coordenadas del punto P sub 1 tienen que satisfacer la ecuación. Entonces, cuando reemplace la X por menos 1, la Y por 0, la Z por 1, despejo y encuentro el valor del D. Entonces me queda 4 por menos 1, menos 8 por 0, más 3 por Z, que vale 1, más D, tiene que ser 0. En este caso me queda menos 4, esto se va porque se anula, más 3, más D, igual 0. Eso significa que D es igual a 1. Y entonces, conclusión final, el plano que estoy buscando es el que tiene una ecuación como esta. 4x menos 8y más 3z más 1 igual a 0. Y ahí tengo la resolución. ¿Estamos? El apartado B no lo voy a hacer, pero porque es idéntico. Se hace exactamente igual. Cambiarán las cuentitas, pero es exactamente la misma filosofía. ¿Estamos? Cosas que pueden pasar. Puede pasar que, no sé, yo en vez de haber hecho P1, como dice acá, ¿no? P1, P2, vectorial, P1, P3, haya hecho el producto vectorial, pero cambiando el orden de la presentación. Podría haber pensado en hacer P1, P3, vectorial, P1, P2. En ese caso, ¿con qué resultado me hubiese encontrado al momento de hacer el producto vectorial? ¿Con el vector opuesto? Sí,
Y por lo tanto la ecuación del plano no es exactamente esta, sino que sería menos 4x más 8y menos 3z, y ahí las cosas se hubiesen compensado y me hubiese quedado menos 1 igual 0. Eso es lo que hubiese cambiado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, lo que voy a hacer es hacer una captura de esto porque en vez de haberlo hecho con el programa, lo hice con el, ¿cómo se llama? Con el Zoom. Así que después lo voy a editar. Porque ahora yo de acá voy a tener que cerrar esto y voy a tener que borrar, porque si no, no puedo avanzar. Después se los edito. Y ahora lo voy a escribir con el programa. Bueno, vamos por acá. ¿Y dónde estaba acá el chiquitín? ¿Puedo? Este era. Sí, este era. Bueno, vamos al ejercicio 4. Dice, el pie de la perpendicular trazada desde el punto A de coordenadas 3, 6, 2 al plano pi es el punto P de coordenadas 1, 2, 6. Determina una ecuación para el plano pi. Uno que hace, trata de hacer un dibujito que oriente el razonamiento. Tengo un punto P, perdón, tengo el punto A de coordenadas 3, 6, 2. Y dice que cuando yo trazo la perpendicular desde A hasta el plano pi, el pie de la perpendicular, que es este punto, es el punto de coordenadas 1, 2, 6. Tengo que contar este plano. De nuevo, para encontrar un plano necesito un punto de paso y un vector perpendicular al plano. Del plano que estoy buscando, ¿quién sería un punto de paso? B. B. Entonces B pertenece a ese plano. ¿Y cómo puedo encontrar un vector normal al plano? ¿Quién sería en este caso? El vector AB sería un vector normal. Tal cual. Vector normal, el vector AB es perpendicular al plano que busco. Porque dice eso, que el puntito B es el pie de su perpendicular hacia el plano. Entonces el vector AB o el vector BA, cualquiera de los dos, es un vector perpendicular al plano y candidato a ser visto vector normal. Así que este ejercicio es como bastante simple. Tengo que saber quién es AB. AB va a quedar 1 menos 3 menos 2, 2 menos 6 menos 4, 6 menos 2, 4. Este vector es perpendicular a la B. Como ustedes necesitan un vector que sea perpendicular a la B, este vector funciona, y funciona muy bien. Pero puede cualquier otro vector perpendicular al plano también ser candidato a ser visto como vector normal. Por una cuestión de cuentas nada más, yo podría decir que este vector, el de coordenadas menos 1, menos 2, 2, también es un vector perpendicular, perdón, perpendicular a AB no, al plano, ¿no? Eso, ahí me parece que estaba haciendo cualquiera. ¿Dónde estaban las gomitas para borrar? Esto acá, perpendicular al plano, lo mismo que acá, perpendicular al plano. ¿Mm? No sé dónde me quedaron esas gomillas. A ver si investigo un poco. Acá, la goma. Sí, tendría que pagar, que no voy a pagar. Bueno, no sé si apareció. No, no apareció. Bueno, no importa. Ahí es el plano pi. ¿Mm?
Bueno, decía, este vector, 1 menos 2, 2, tiene componentes que a nivel de números son más chicos. Y como sé que todavía tengo cuentas por hacer, se me ocurre que podría usar este vector en lugar de este. Ahora, yo quiero usar el que acabo de encontrar, el menos 2, menos 4, 4. Fantástico. ¿Puedo usar el menos 1, menos 2, 2? También. Porque estos dos vectores entre sí, ¿cómo son? Paralelo, Sí, señora. Y si te pregunto, Noelia, ¿cómo te das cuenta que son paralelos? porque las componentes son proporcionales. Sí. Y si no, qué sé yo, a este que acabo de obtener, menos 1, menos 2, 2, si lo multiplico por 2, resulta que me queda el que tengo acá, el AB. Entonces, digamos, yo tengo la libertad de usar cualquiera de esos dos vectores o cualquier otro que también tenga el dato de que sea perpendicular al plano. Entonces, yo voy a plantear el plano así. El plano es el que puedo escribir de la forma menos 1 por X, menos 2 por Y, más 2 por Z, más D igual 0, donde, no sé, el puntito A de coordenadas 3, 6, 2, o que, no, el A no, ¿quién pertenecía al plano? No era, habíamos dicho, B, era B, sí, 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 sí. El B de coordenadas 1, 2, 6 pertenece al plano. Entonces, bueno, reemplazo, me queda menos 1 por 1, menos 2 por 2, más 2 por 6, más D igual 0. Acá que me queda menos 1, menos 4, menos 5, menos 5 más 12, más D igual 0. En ese caso D, ¿a cuánto es igual? Menos 7, ¿no? Entonces, finalmente, acá, el plano que busco es menos X menos 2Y más 2Z menos 7 igual 0. Ese es el plano. ¿Está bien? Yo podría haber dado esta solución y aquel que venía trabajando con este vector, el menos 2, menos 4, 4. ¿Cuál hubiese sido la ecuación del plano? Si en vez de haber hecho todo esto con el vector que usé con componentes un poquito más chiquitas en números, hubiese usado tal cual como venía la mano acá. ¿Cómo hubiese quedado el plano? Y te queda menos 2x, Sí. menos 8y, más 24z, menos 14. ¿Por qué le pusiste números tan grandes? Dijiste de nuevo, menos 2x, Menos Pero, 4y perdón, más, menos 4y, sí, perdón. más No, pues yo copié la de 4z arriba. menos 14. ahí va, igual a 0. Ahí Sí, está. igual a 0. Ahora va. Eso es lo que quedaba. Ahora sí. Eso, eso. Ustedes saben, eh, no hay una única ecuación para un mismo plano. Hay infinitas ecuaciones cartesianas o general para dar a todo un plano. Bien, seguimos con el ejercicio 5. Seguimos un poquito. Dice, dados los planos pi sub 1 y pi sub 2, en el plano pi sub 1, ustedes van a ver que en la ecuación aparece una constante k desconocida. El plano pi sub 1 es 2x más ki menos z menos 4 igual 0. Y el plano pi sub 2 es el de ecuación totalmente conocida, 6x menos 5y menos 3z menos 8 igual 0. Bueno, dice, apartado A. Determine el valor del k
para que pi sub 1 y pi sub 2 sean planos perpendiculares. Vamos a hacer A ahí. Y vamos a hacer B acá. Planos perpendiculares, ¿no? Yo tengo un dibujito acá de un plano y tengo el otro acá. Perpendiculares. Siempre que tenemos esta condición de paralelismo entre planos, perpendicularidad entre planos, automáticamente siempre nos vamos para atrás para buscar condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre vectores, para volver a caer en esas cuestiones iniciales de vectores. Por ejemplo, si este plano, llegara a ser el plano pi sub 1, ese plano pi sub 1 tiene su propio vector normal, al que lo llamo n1. Y si, vamos con verde, este plano lo llamo pi sub 2, este plano tiene su propio vector normal, el que lo llamo n2. ¿Se Bien. puede plantear el producto escalar entre los vectores ¿Y qué vas a hacer con ese producto escalar? y debería dar 0? Bien. O sea, lo igual. Porque vos lo que tenés que plantear es Para esto, que sean vincular. Exacto. Ahí va. Si el plano pi sub 1 es perpendicular al plano pi sub 2, necesariamente lo que va a tener que pasar es que el vector normal al plano pi sub 1 va a tener que ser perpendicular al vector normal del plano pi sub 2. Y para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué es lo que vamos a pedir? Que el producto escalar entre los dos sea 0. Y bueno, en este caso, el plano pi sub 1 lo tenemos acá, este. ¿Quién es n1? Vector normal al plano pi sub 1. ¿Quién es? 2K y menos 1. Sí, señora. Vamos con n2. Vector normal de este otro plano. ¿Quién es? 6 menos 5 menos 3. 6 menos 5 menos 3. Bueno, entonces vamos a plantear esto. n1 escalar n2. Yo pido que sea 0, ese producto escalar. ¿Y cómo resolvíamos el producto escalar cuando de los vectores teníamos las componentes? ¿Cómo lo resolvíamos? Se multiplican las componentes homólogas. Sí, ¿y qué pasaba después? Se suman. Exacto. Entonces hago 2 por 6, 12, más k por menos 5, entonces me queda menos 5k, más menos 1 por menos 3. ¿Esto a qué es igual? 15 menos 5 por k. ¿Qué era lo que yo planteaba? Y planteaba que me dé 0, justamente esa cuentita. ¿Quién es k? De despejarlo de acá. 3. Sí, señora. Y ahí tenemos entonces, para ese caso, ¿quién es el valor de k para que los planos en ese caso sean perpendiculares? Vamos al apartado B. En el apartado B la situación que nos pide es otra, que los planos pi sub 1 y pi sub 2 sean paralelos. Entonces yo hago un dibujito, acá tengo pi sub 1 y por acá, paralelo a él, lo tengo a pi sub 2. Entonces otra vez relaciono que este vector normal n1 a pi sub 1, lo dibujo, tengo para
pi sub 2 su propio vector normal, al que lo llamo n2. Y si estos dos planos son paralelos, pi1 es paralelo a pi2, evidentemente, ¿qué es lo que va a tener que pasar entre esos dos vectores normales? Tienen que ¿Cómo ser van? paralelos. Sí, señor. Y entonces caigo en esta cuestión de vincular el paralelismo entre vectores. Vuelvo a la práctica 1. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Alguien lo dijo hace un rato, creo que Noelia, que sus componentes son proporcionales. Entonces, de nuevo, el vector n1 sigue siendo el mismo de antes, el vector n2 sigue siendo el mismo de antes. ¿Qué va a tener que pasar? Se puede plantear 2 sobre 6, K sobre, que sea igual a K sobre menos 5 y haces la igualdad sobre eso, y de ahí despejas el K. Pero tengo que poner la tercera, ¿eh? Sí o Ah, sí, porque las tres tienen que darse. Las ok. tres expresiones tienen que ser iguales entre sí. Si yo esta no la considero y capaz que está mal copiado el ejercicio, a lo mejor no hay un valor de K para el que sean paralelos. Entonces yo tengo que poner todo lo que se tiene que dar. Para que los dos vectores sean paralelos, sus componentes tienen que ser proporcionales. Entonces, ¿cuántas componentes tiene? 3. Bueno, tengo que hacer 3 fracciones y tienen que ser iguales entre sí. Por ejemplo, ¿no? Yo ya puedo ver, primera cosa, que esto ya es una fracción conocida, no hay nada que hacer. Cuando yo simplifico esto me da un tercio. Y esto también ya es una fracción conocida. Simplifico el menos con el menos y me da un tercio. Quiere decir que ya estas dos cosas entre sí son iguales. No hay nada que me traiga una contradicción. Por lo tanto, lo que hago es despejar el K de cualquiera de las dos ecuaciones en juego. Entonces digo, K sobre menos 5 tiene que ser igual a un tercio, porque las dos de acá me dan un tercio. Por lo tanto, K tiene que ser igual a menos 5 tercios. Y ahí se resolvió. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Sigo, sigo. La línea estaba de más. Vengo acá. Determine la ecuación. Todos estamos hablando de plano, así que siempre dar la ecuación de un plano. Determine la ecuación de un plano paralelo a este, que contiene al punto medio del segmento determinado por M y N. Entonces, hay un plano pi, ese plano pi es conocido, el plano es el de ecuación 2x menos y más 3z menos 1 igual 0. Bien. El plano que estoy buscando tiene que ser un plano paralelo a este. Lo llamo alfa, a este plano. No sé quién es este plano. Pero ese alfa dice que tiene que ser como plano paralelo a pi. Y hay un punto, que lo llamo punto P, punto medio, entre el M y N, donde ese punto P es el que pertenece al plano alfa que estoy buscando. Esas son las dos grandes condiciones. Esta y esta. Bien. Como siempre, para dar un plano necesito un vector normal y necesito un punto de paso. En este caso, ¿qué es lo más rápido por encontrar?
¿El vector normal al plano o el punto que pertenece al plano? Lo más rápido, lo más fácil de ver. El normal, ¿Por qué? porque te lo da el plano pi. Sí. El plano pi sabemos que tiene ahí, bueno, un vector normal que las componentes van a ser 2, menos 1, 3. Bueno, como el plano alfa que busco tiene que ser paralelo al plano pi, este vector n también puede ser candidato a ser visto como vector normal del plano alfa. Entonces, en principio, yo ya sé que el plano alfa lo puedo empezar escribiendo de la misma manera que pi, excepto el numerito d que voy a tener que determinar. Pero el plano alfa sé que se escribe 2x menos y más 3z más d igual 0. Bien. Ahora resulta que este plano alfa está pasando por un punto que lo llamo P, que es el punto medio entre M y N. ¿Qué sé yo? El M a lo mejor anda por acá, el N anda por acá. Lo que yo sé es que P está en la mitad, ¿no? Al M lo conozco, al N lo conozco. ¿Cómo conozco P? Puede ser que se sumaban las componentes y las dividías por 2. Sí. Así era como yo podía, a partir de una fórmula, encontrar siempre el punto medio entre dos puntitos. Entonces, este punto P tiene coordenadas que van a surgir de una fórmula demostrada en su momento para lo que era vectores, que se hacía lo siguiente. Se sumaba componente a componente, ¿no? La componente en x de m, la componente x de n, y a esa suma la dividíamos por 2. Es lo que uno llamaría la semisuma entre las componentes. Entonces, la primera componente del punto P, que es el punto medio, sería 1 más 0 sobre 2. La segunda componente del punto medio es 2 más 1 sobre 2. Y la tercera componente de este punto medio es menos 1 más 3 sobre 2. O sea que el punto P tiene coordenadas 1 medio, 2 más 1, 3, 3 sobre 2, 3 medios, menos 1 más 3, 2, 2 sobre 2, 1. Ese es el punto medio. Bueno, ese punto de coordenadas 1 medio, 3 medios, 1, es quien pertenece a este plano alfa. Bueno, hay que reemplazar, entonces 2 por 1 medio menos y más 3 por z, z vale 1, más d es igual a 0. ¿Qué me queda acá? 2 sobre 2, 1, esto es 1. 1 más 3, 4, entonces me queda menos 3 medios más 4, más d igual 0. Si yo sumo menos 3 medios más 4, ¿cuánto me queda eso? 5 medios. 5 medios. Entonces d es igual a menos 5 medios, ¿no? La suma quedaba de este lado, 5 medios. Al despejar d me queda menos 5 medios. Por lo tanto, el ángulo alfa que estoy buscando es el que se puede escribir como 2x menos y más 3z menos 5 medios igual 0. Se me ocurre, no, quedó bien, ¿no? Pero si alguien dice, ay, no, no quiero ver números donde aparezca, por ejemplo, el 5 medios. Quiero que aparezca en la expresión de
del plano con todos números enteros. Enteros. ¿Cómo podría solucionar ese problema para darle el gusto a la persona que dice quiero encontrar la ecuación del plano con números enteros? Porque 5 mediano es Multiplico entero. todo por 2. Sí, por ejemplo. Si yo multiplico todo por 2, me va a quedar una ecuación que visualmente no es la misma, pero que sigue representando el mismo plano. Así es. Así es. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Bien. Vamos al 8, que tiene varios ítems. Ejercicio 8 dice: halle las ecuaciones de cada uno de los siguientes planos. Son 3 apartados distintos. El primero dice, contiene a este punto, ¿no? Contiene a el punto de coordenadas 3, menos 3, 2, y es paralelo a este plano. ¿Cómo lo empiezo a escribir a este plano pi? Ese es más o menos como el anterior, el vector lo puedes tomar el mismo. Exacto. ¿Ves? De a poquito uno ya va captando las cosas de una manera mucho más rápida. El plano pi que busco, sé que lo puedo escribir así, que tengo todo el permiso de poder hacerlo. 3x menos y más z más d igual 0. Pero ahora, como el punto de coordenadas 3, menos 3, 2, pertenece al plano, lo que yo voy a poder hacer ahora es reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación y despejo el d, que corresponde. Entonces me queda 3 por 3 menos i, dice. O sea, menos 3. Después dice más, lo que es z, que es 2, más d igual 0. Bueno, 3 por 3, 9, más 3, 12, 12 más 2, 14, o sea, d es igual a menos 14. Y entonces presento, finalmente, ¿quién es el plano? El plano es 3x menos y más z menos 14 igual 0. ¿Eh? Ahí tengo la resolución del primer ejercicio. Vamos a ver qué pasa con el apartado que sigue. Esto. Bueno, acá este ya está distinto. El plano tiene que contener a dos puntos, a P sub 1, P sub 2, y a la vez el plano que busco es perpendicular a pi sub 2 que está acá. Apartado B. P sub 1 pertenece al plano que busco, P sub 2 pertenece al plano que busco, y a la vez el plano que busco tiene que ser perpendicular a pi sub 2. Dibujito, capaz que sirve. Tengo este plano que para mí es pi sub 2. El que busco es este, que es perpendicular, este es pi. Plano pi sub 2, ¿qué tiene? Como lo conozco al plano pi sub 2, lo voy a copiar acá. X menos 2y menos 2z más 9 igual 0. De pi sub 2 lo que conozco muy bien es un vector normal. N2, que sería el de componentes 1, menos 2, menos 2. Del plano pi, ¿qué otra cosa conozco? Dos puntos de paso, qué sé yo. Este, que es P sub 1, y andará este por acá, P sub 2. Quiero encontrar ese plano pi. Necesito un vector normal del plano pi. Porque punto de paso me sobra. Puede ser o P sub 1 o puede ser P sub 2.
Un vector normal al plano pi. Eso es lo que necesito. Bueno, cuando no sé muy bien qué tengo que plantear, saco conclusiones de lo que tengo. Entonces, por ejemplo, este plano pi que busco es perpendicular al plano pi sub 2. Entonces yo ya sé que el vector normal del plano que busco con n2, ¿cómo va a ser? Perpendicular. Perpendicular. Bien, lo voy a poner acá como en rojo a este n y lo voy a dibujar acá. Este es el que no conozco. Pero lo que sí sé es eso que están diciendo ustedes. N tiene que ser perpendicular a N2. N2 que, insisto, lo conozco, es el 1 menos 2 menos 2. Qué bueno sería decir que N también es perpendicular a otro vector, porque de ser así, el vector normal que estoy buscando, ¿cómo lo voy a encontrar? Un vector que simultáneamente sea perpendicular a dos direcciones. Haciendo P sub 1, P sub 1, P sub 2. ¿Qué sería P sub 1, P sub 2? En relación al plano. Yo hice la siguiente pregunta. Supongamos que acá yo tengo que me doy cuenta que este vector normal es paralelo a un vector U, que todavía no sé ni quién es, ¿no? Entonces yo digo, si ese vector n que estoy buscando es simultáneamente perpendicular a dos direcciones, ¿cómo encontraría entonces el vector normal? Ya lo hicimos antes, ¿eh? El vector normal n es alguien que no conozco, pero que cumple condiciones. Sé que es perpendicular a este vector n2 que lo conozco. Si llegara a encontrar una dirección de un vector u, del cual se sabe también que n es un vector perpendicular, ¿cómo planteo una posible forma de encontrar al vector n? Producto escalar. El producto escalar entre dos vectores, ¿qué te devuelve? ¿Un número o Número. un vector? Un número, ¿no me sirve? El producto El vectorial. vectorial, me confundí yo, perdón, Ahí profe. ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa. Sí, si yo puedo encontrar otra dirección a la cual n también sea perpendicular, sé que si hago el producto vectorial entre estos dos, me va a dar una dirección posible que tenga el vector normal. ¿Y quién puede ser este vector u que sea también perpendicular al vector n? Habría que multiplicar las componentes por el mismo valor. Podría ser. No, porque te daría un vector. Si yo a este vector que está acá, Modelo. claro, el producto vectorial me da el vector nulo, no me sirve. Necesito otro vector que seguro sea perpendicular al vector normal n. Formás un vector con P1, P2. Sí, ustedes tienen que pensar, obviamente a veces hay datos en los ejercicios que están puestos un poco a propósito, de más, pero acá los datos están muy puntuales, la práctica está hecha así. P1 y P2 son datos que yo digo, ¿para qué me lo dan? ¿Por qué 2 puntos me da? Entonces yo empiezo como a analizar eso, ¿servirá de algo? Y claro que sí. Ustedes saben bien que siempre que yo esté en un plano y tengo el vector normal de ese plano, tomo cualquier par de puntos acá, me formo estos vectores y todos esos vectores que me formo están en el plano.
al estar en el plano, en relación a este vector normal, son todos perpendiculares a él. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el dato que tengo es de P1, de P2, entonces, ¿qué hago? Uno de esos dos vectores, y ese vector con el vector normal que busco seguro es perpendicular. Bueno, eso lo saco. No me interesa ahora. Vamos a poner eso. ¿Quién es una dirección perpendicular a n? P1, P2. Y bueno, P1, P2 andaba por acá arriba. A ver, díganme rápido, ¿cómo queda P1, P2? Los puntitos están acá, estos dos. Vamos, P1, P2, y ahí están los puntitos. -1, -1, -2. Menos 1, menos 1, menos 2. Espectacular. Bien, entonces, vamos a ir un poquito más abajo. Vamos a hacer el producto vectorial. Chan. Esto ya lo recontra. Sabemos, acá me va a quedar 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2. Es más, yo podría haber puesto acá P1, P2 y también podría haber puesto P2, P1 y me quedaban todos positivos. También hubiese estado bueno, pero bueno, vamos a dejarlo como está. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo me queda? ¿Quieren hacerlo que hay tantos menos con mucho cuidado? Menos 2 por menos 2, 4. Menos menos 1 por menos 2, 2. En la del medio, ¿qué numerito me va a quedar? Vamos. En la del medio quedaba el opuesto de 1 por menos 2, menos 2, menos menos 1 por menos 2, 2. Y el tercero, menos 1, menos 2. O sea que el vector es 2. Acá me queda menos 4 con el menos de adelante 4. Y acá me queda menos 3. Entonces, el plano que busco es el plano 2x más 4y menos 3z más d igual 0. Y que, Profe, una pregunta. sí, decime, Jeremías. Ahí cuando hiciste, viste que es 4 menos 2, coma, menos, menos 2 menos 2. ¿No sería menos 2 más 2? Ahí. No, mira. Cuando vos tachás la columna del medio, te queda hacer el producto entre 1, menos 2, menos 1, menos 2, ¿no? Porque la columna del medio la taché. Entonces, ¿qué hago? Este por este, menos este por este. Y a esa cuenta, adelante le tengo que poner un menos. Listo, Entonces, gracias. ¿está bien? ¿Te quedó claro? Sí, sí. Bien. Bueno, y bueno, los puntitos, cualquiera de los dos puntos que conocía, me puede servir de punto de paso. Vamos con, a ver qué sé yo, alguna de estas, vamos con este que tiene más chiquitito de los puntitos, P sub 2. P sub 2 pertenece a pi, entonces P sub 2 tiene 2 por 1, primera coordenada. La segunda, más 4 por menos 2, menos 3 por 4, más d igual 0. O sea, 2 menos 8, 8 menos 12, más d
igual 0. ¿Y eso es de cuánto? ¿Cuánto queda? Menos 6, menos 12, menos 18. Despejando de 18. Y entonces, conclusión de la historia, el plano pi es el de ecuación 2x más 4y menos 3z más 18 igual 0. Y vamos a hacer el último. Lo miramos acá. El C. Dice, tengo que siempre era buscar un plano que verifique condiciones, ¿no? Halle las ecuaciones de cada uno de los siguientes planos. En el apartado C, dice, contiene a este punto y es perpendicular a pi sub 1 y a pi sub 2. O sea, es perpendicular simultáneamente a 2. Lo copio acá. Q, 1, 2, 0. Pertenece al plano que busco. Y el plano que busco también es perpendicular a pi sub 1, del cual se conoce que la ecuación es menos 2x más y menos z menos 2 igual 0. Y el plano que busco, el que llamo pi, también es perpendicular a pi sub 2, que tiene como ecuación a x más y menos 3z igual 4. Vuelvo a decir, tengo que escribir una traducción de las cosas que conozco. Si estos dos planos, pi, que estoy buscando, con, por ejemplo, pi sub 1, son perpendiculares, si pi es perpendicular a pi sub 1, ¿qué digo de sus vectores normales? Que son perpendiculares. O eso. Entonces, el vector normal del plano que busco seguro es perpendicular al vector normal del plano pi sub 1, que lo llamo n1, que como acá tengo la ecuación, el vector es menos 2, 1, menos 1. Ahora, así como puse pi sub 1, puedo poner pi sub 2, porque también sé que el plano pi es perpendicular al plano pi sub 2. Y es como un copiar y pegar la conclusión anterior, pero con el vector normal de pi sub 2. El vector normal que busco tiene que ser perpendicular a n2, vector normal del plano pi sub 2, del cual conozco sus componentes porque las saco de acá. 1, 1, menos 3. Y otra vez, fíjense que vuelvo a caer en una situación en la que estoy buscando un vector n que simultáneamente es perpendicular a otros dos. Entonces, ¿de dónde va a salir n? Del producto vectorial entre n1 y n2. Sí, señora. Voy a hacer eso. Entonces, bueno, las cuentas otra vez se reiteran en cuanto a que tengo que hacer el producto vectorial y j, k, entre los vectores que pongo acá. Menos 2, 1, menos 1, 1, 1, menos 3. Bueno, cuentas. Tacho primera columna. 1, no lo voy a hacer todo completo. 1 por menos 3, menos 3. Menos de fórmula 1 por menos 1, menos 1. En la del medio pongo el opuesto de lo que me dé la cuenta. Tacho la columna del medio y hago menos 2 por menos 3, 6. A la que le resto 1 por menos 1, menos 1. Punto y coma. El tercero, tacho esta columna, la tercera, y me queda menos 2 por 1, menos 2, menos de fórmula 1 por 1, 1. La cuentita entonces que me queda menos 3 más
1 menos 2. Acá que tengo 6 menos menos 1 es 6 más 1, 7. Con el menos de adelante es menos 7. Y menos 1 menos 2, menos 3. Este es el vector normal que estaba buscando. Y como antes, el plano es el que se escribe. ¿Puedo usar este vector o puedo usar cuál para dar el vector, para dar la ecuación del plano? 2, 7 y 3. Claro, yo elegiría ese para sacarme los menos de encima. 2x más 7y más 3z más d igual 0. Y la idea es que el punto Q de estas coordenadas pertenece al plano que busco. Entonces reemplazo 2 por 1 más 7 por 2 más 3 por 0 más d igual a 0. ¿Qué me queda? 2 por 1, 2, más 7 por 2, 14, más d igual 0, o sea, d igual a menos 16. Y entonces, por lo tanto, el plano buscado es 2x más 7y más 3z menos 16 igual 0. Si hubiesen usado este vector tal cual como lo obtuvimos del producto vectorial, en vez de menos 16 le hubiese quedado más 16. La única diferencia. Bueno, esos eran los ejercicios que en principio quería trabajar como para que ya tengan algo más. Ahora después les pego lo que sin querer había hecho con la pantallita y no con este programa y se los comparto. Así lo tienen todos en la comisión. Muy bien. Profe, yo te quería hacer una consulta sobre el Sí. ejercicio 11. Ahí vamos. Espera que saco esto así ya.